Como te he indicado, Amanda, vamos a dar inicio a la clase. Por lo visto, ya no se van a conectar más compañeros. Continuando con la clase anterior, en esta ocasión vamos a ver las sustancias no nitrogenadas. Como nos indica el texto, muchas de ellas se producen y se acumulan en frutos, hojas, tallos o raíces. Entre las sustancias no nitrogenadas tenemos los pigmentos, los que son los terpenos y las sales. En los pigmentos, la coloración roja, azul o morada de las flores y de los frutos se debe a la secreción de antocianos. Antocianos. Tenemos los terpenos. Se trata de lípidos que pueden ser esenciales, volátiles, que dan olor característico a la planta, como el mentol, el genario, el limoneno y otros. Por otro lado, pueden ser sustancias viscosas como la resina de las coníferas. En el caso de la sal, en las plantas halófilas, es decir, plantas que pueden vivir en terrenos con una elevada concentración de sales, encontramos glándulas secretoras de sales que pueden expulsar cloruro de sódico en forma de pequeños cristales, los cuales acabarán recubriendo las hojas. Tenemos la respiración en los vegetales. Las células de los vegetales también respiran, por tanto en ella podemos observar lo siguiente: la respiración interna. En las células de la planta la glucosa reacciona con el oxígeno y se produce dióxido de carbono, agua y energía. Los gases se intercambian a través de la membrana plasmática y la pared celular. En el caso de la respiración externa o ventilación es el intercambio de gases con el medio ambiente. El O2 del aire penetra a través de los estomas. También se capta una pequeña parte de oxígeno por los pelos absorbentes de la raíz. Los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intercelulares por lo que circulan los gases. En lo que es la parenquima clorofílico lagunar en contacto con el envés de la hoja, posee un 50 a 80% de volumen del aire. En el caso del parenquima clorofílico en empalizada, el haz de las hojas tiene entre un 10 a un 40 de su volumen ocupado por el aire. Dado que la respiración externa o ventilación es cualquier intercambio de gases con el medio, esto incluye otros intercambios de gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración, que son los siguientes. Respecto a la fotosíntesis, los vegetales toman CO2 del aire atmosférico o CO2 disuelto en el agua, en el caso de las plantas acuáticas. Desprenden O2 a la atmósfera o al agua. Y con respecto a la transpiración, las plantas pierden entre el 90% del agua absorbida por la raíz en forma de vapor de agua a través de los estomas. Tenemos la regulación del intercambio de gases. Las plantas regulan el intercambio de gases, el O2, el CO2, el vapor del H2O, mediante la apertura y el cierre de los estomas. Los orificios estomáticos se encuentran delimitados por dos células oclusivas o estomáticas que tienen capacidad para regular la apertura, que son las siguientes. Las células oclusivas tienen engrosamientos asimétricos en sus paredes celulares. Cuando aumenta su contenido de agua, toman una forma arqueada y dejan entre ellas un orificio central denominado ostiolo. Si la célula es oclusiva reduce su contenido en agua, adaptan una forma alargada y ambas células contactan por el centro y cierran el ostilo. La entrada y salida del agua de las células oclusivas depende de las concentraciones de potasio y de sodio. Estas a su vez están controladas por el ácido axísico
una hormona vegetal que modifica la permeabilidad de las membranas celulares para la entrada de iones. Resumiendo el contenido de la clase, las sustancias no nitrogenadas ya sabemos que pueden ser los pigmentos, los terpenos y las sales, y se pueden visualizar de diferentes maneras en el ecosistema. La respiración celular es un proceso por el cual tenemos la respiración interna y externa. En el caso de la respiración interna, es un proceso en el cual las células de la planta reaccionan lo que es la glucosa con el oxígeno y se produce lo que es el dióxido de carbono, el agua y la energía. En este mismo proceso, los gases se intercambian a través de la membrana plasmática y la pared celular. En el caso de la respiración externa, intervienen varios factores, como el O2, que es el aire que penetra a través de los estomas, y se captan en pequeñas partes de oxígeno por los pelos absorbentes de la raíz. Tenemos la regulación del intercambio de gases, lo cual es un proceso el cual regula el intercambio de gases con el medio ambiente y controla pues lo que es la salida y entrada de dichos componentes. ¿Tienes alguna pregunta, Amanda, con respecto a la clase? No te pude escuchar, Amanda. ¿Me repites? Que no. Ok, Amanda. ¿Ya pudiste visualizar la tarea en la plataforma? Mm, sí, sí, ya la vi. Ok. Como ya la has visualizado, la tarea consta de 3 preguntas para la tarea en clase que tienes que responder. Están basadas en lo que hemos aprendido ahorita. Y una actividad para la casa en la cual investiga cómo la contaminación del aire puede afectar el intercambio gaseoso en las hojas de las plantas. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a las actividades, Amanda? No, profe. Ok, Amanda. Listo.